Divino. Hoy vamos a hacer el repaso de la lección de la escuela sabática. Estamos en la lección número 8, instruyendo a los discípulos. Estamos hablando acerca de la maestría de Jesús. Jesús, desde que comenzó su ministerio, lo hizo como un maestro. Su plan era educar a sus discípulos y que éstos a su vez educaran a otros para que así se terminara la proclamación del Evangelio. La proclamación del Evangelio solamente es pasar el conocimiento de uno a otro. Eso es todo lo que tenemos que hacer. Cuando la gente recibe el conocimiento de qué cosa es el Evangelio y decide caminar con aquellos que conocen esa verdad, participar de esa misma creencia, entonces esa persona toma su libro que se llama Biblia para llegar a la salvación. De esa forma, a medida que va estudiando el libro, va aprendiendo del gran maestro como lo hicieran los discípulos. De tal manera que llegado su momento, estas personas son capacitadas y santificadas por las enseñanzas de la palabra de Dios y aptas para entrar en el reino de los cielos. Jesús se ocupó de conducir a sus discípulos paso a paso con sus enseñanzas, a la vez que con prácticas demostraba lo que él enseñaba. Todo el evangelio de Jesús es un evangelio práctico, de tal manera que a medida que iba avanzando de una ciudad a otra e iba predicando el evangelio, mientras realizaba milagros, mientras realizaba actos que estaban más allá incluso de los milagros, él mostraba de qué manera se cumplía con todas sus enseñanzas que él daba, es decir, con la ley que él exaltaba. De tal manera que Jesús enseñaba y daba el ejemplo de cómo se cumplía. Esa fue su misión. ¿Qué se llama eso? Maestría. Vamos a ponernos de rodillas para entender el mensaje de esta semana y vamos a ver paso a paso qué cosa es lo que Jesús enseñó a sus discípulos. Vamos a ponernos de rodillas para orar. Bondadoso Padre que moras en los cielos, estamos agradecidos a ti porque nos das la vida y la salud. Y te rogamos humildemente que tu presencia nos acompañe para poder entender tu santo y bendito mensaje. Porque te lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén. Amén, Señor. Amén. Muy bien. Instruyendo a los discípulos, parte 2. Versículo de memoria. San Marcos capítulo 10, versículo 45. Porque el Hijo del Hombre tampoco vino para ser servido, sino para servir y dar su vida en rescate por muchos. Precisamente ahí está la labor de Jesús, ser un maestro. Al ser un maestro, alguien que vino a enseñar al mundo, ya estaba sirviendo a la sociedad. Sus enseñanzas eran de servicio. A la vez que sus enseñanzas lo hacían maestro, también sus acciones mostraban que él había venido a servir a la humanidad. Cada lección que daba, cada reprensión que daba, cada milagro que hacía, cada acto de misericordia, todo era una lección para equilibrar la mente humana. El ser humano desde el principio se había desviado con el pecado. El pecado es la causa de todos los males. Pecado se llama a la transgresión de la ley, a la desobediencia a la guía de la sabiduría. Desde que el hombre dejó la sabiduría, le vamos a llamar así, porque a veces en el mundo se ha trillado la palabra pecado y piensan que solo es patrimonio de la religión. Eso no es verdad. El pecado es un acto que se realiza en el mundo secular y en el mundo espiritual. De tal manera que en el mundo secular, cuando se desobedece, se transgrede una ley que es justa en este caso como la de Dios, se llama pecado. De manera que entonces, cuando una persona transgrede esa ley que va a conducirlo en su vida para poder tener éxito y triunfo, se le llama a desobedecer esa ley ignorancia o un acto contrario a la sabiduría. Tal es así que entonces la ignorancia ha hecho que hasta el día de hoy el hombre esté separado de Dios. Pero Dios nos ofrece su sabiduría. Él se presenta ante nosotros como un gran sabio que nos dice a nosotros cómo se tiene que vivir, cómo se tiene que llegar a desarrollar en este mundo para realizarse como persona.
Tal es así que si seguimos esas enseñanzas, sin duda, alcanzaremos el éxito de nuestra humanidad. Pero el hombre en su orgullo siempre ha querido demostrar mayor capacidad de sabiduría y a lo largo del tiempo se han levantado pensadores, filósofos, que han querido demostrar que tienen mejor capacidad que las enseñanzas de la Biblia, pero la historia nos ha mostrado que todos ellos han fracasado y a lo único que nos han llevado es a la necedad, increíblemente. Tal es así que entonces Jesucristo nos muestra, por estos versículos que acabamos de leer, que su propósito es venir a servirnos. Servir a los demás es el secreto de la vida. Eso lo vamos a descubrir en la forma en que Jesucristo sirvió. No es lo que la mente imagina del servicio. Por tanto, entonces, hemos de comprender sus enseñanzas, evitar el pecado, que es el que ha traído la desgracia, es decir, evitar la falta de conocimiento que se puede obtener de parte de Dios para que podamos buscar su sabiduría y así lograr que en este mundo, por lo menos los hijos de Dios, hagan el gran cambio para que se note que lo que Dios buscaba de su gobierno que estableció en el universo entero era la armonía, la alegría y la felicidad. El estudio de esta semana cubre Marcos 10, donde se completa la sección especial en la que Jesús instruye a sus discípulos en preparación para la cruz. Este capítulo de Marcos contiene importantes enseñanzas acerca de lo que significa seguir a Jesús, particularmente en lo que se refiere a nuestra vida aquí y ahora, el matrimonio, los hijos, cómo relacionarnos con las riquezas y el costo y la recompensa de seguirlo. Muy bien, la lección hace un resumen de lo que vamos a tocar en esta semana. Domingo 18 de agosto, el plan de Dios para el matrimonio. Lee San Marcos 10, 1 al 12, nos dice la lección, y Génesis 1, 27 y 2, 24. ¿Qué trampa yacía bajo la pregunta de los fariseos acerca del divorcio y qué lecciones enseñó Jesús en su respuesta? Nos dice el libro de San Marcos, capítulo 10, verso 1. Aconteció que cuando Jesús terminó estas palabras, es decir, lo anterior con el joven rico, se alejó de Galilea y fue a las regiones de Judea, al otro lado del Jordán, y le siguieron grandes multitudes y los sanó allí. Ahora Jesús estaba entrando en el terreno de los que eran de su pueblo. No estaba ahora en tierras paganas como lo hemos visto en los temas anteriores. Ha entrado entre su pueblo, entre los suyos, entre aquellos que se supone que lo estaban esperando como el Mesías. Los judíos habían esperado por muchos años a su Mesías. Desde que se hiciera la promesa en el jardín del Edén a la mujer, a Eva, el pueblo de Dios del Antiguo Testamento esperó la llegada de su Mesías. Hablaban de él en cada símbolo, en cada figura, en cada fiesta que se realizaba, en cada cosecha, en cada siembra, en cada uno de los actos de la vida señalados por las leyes que dirigían a la nación de Israel, estaba corporizado su Mesías. Prácticamente el Mesías era el centro de la economía judía. De tal manera que a pesar de que pasó el tiempo y se hablaba tanto del Mesías, comenzó a distorsionarse la idea de cómo llegaría. Y en lugar de enseñar lo que los profetas habían indicado, los que se empezaron a creer sabios dentro del pueblo por seguir la influencia pagana, por querer ser amigos de los paganos, por no quedarse atrás, porque los israelitas muchas veces pensaban que eran un pueblo demasiado antisocial, un pueblo demasiado cerrado, donde no permitían que los paganos tuvieran acceso, entonces llegaban a pensar que los paganos tenían mayores libertades. Confundiendo así las cosas, en lugar de hacer que los paganos se conviertan a ellos para conformar un pueblo hermoso en toda la tierra, ellos llegaron a unirse con las ideas de los paganos, malogrando por completo su felicidad y su alegría. Pronto se veían sacrificios humanos, asesinatos de niños, todos los días habían muertos, todo cambió. De tal manera que la sociedad judía comenzó a convertirse en una horda de ladrones, de mentirosos, de profetas engañadores, etc. Por esas razones,
Jesucristo tuvo que venir para poder arreglar esta situación y reinstruir. Pero cuando llegó, la gente tenía una idea distinta de lo que era la verdad, y así que Jesús parecía un impostor entre todos ellos. Parecía ser el extremista, el fanático y el lunático. Y los otros parecían ser, tampoco vamos a decir los normales, sino los medio normales, ¿no? Parecían, pero en realidad de normalidad no tenían nada. El único que andaba dentro de lo correcto ahí era Jesús y nadie más. Pero eso se comprendería a medida que él diera sus lecciones. Muy bien, cuando Jesús había terminado su obra, había conversado con el joven rico en un sector, se fue hasta Judea e inmediatamente los dirigentes judíos que estaban celosos por la fama de Jesús porque se oía cosas grandes acerca de él y las labores que realizaba eran tan llamativas que eran nuevas, extrañas y distintas para el pueblo, pero atractivas. Pero esta fama también tenía su precio. Estos dirigentes no se quedaron quietos. Increíblemente, estos dirigentes que decían esperar al Mesías, que decían estudiar sobre el Mesías, cuando el Mesías estuvo entre ellos, lo rechazaron. No lo rechazaron porque no estuviese en lo correcto, no lo rechazaron porque no cumplía las profecías, no lo rechazaron porque su vida iba de acuerdo con lo que estaba escrito de él, no. Lo rechazaron simple y llanamente porque lo vieron como competencia. Es decir, estaban tan mezclados con la novelería humana, con las ideas que habían dejado Platón, Aristóteles y muchos otros más de la antigüedad, y las ideas de paganos y dioses y falsedades, que llegaron entonces a mirarlo a Jesús, no como el Mesías, sino como la competencia. Y en lugar de escucharlo, lo combatían. Esta fama de Jesús entonces tuvo su costo. Debido a que vieron que le seguían todos, los dirigentes se llenaron de celos y buscaron con qué preguntas hacerle quedar mal. El pecado de estos dirigentes era pensar que ellos tenían el patrimonio de la verdad, pero querían hacer pensar lo contrario, es decir, querían hacer pensar que Jesús era el que se hacía el sabiondo, que Jesús era el que daba a entender que él se tenía la verdad y que los demás no la tenían. Así querían tratar de confundir a la gente. Es que increíblemente, estos dirigentes tanto habían leído historias fantásticas de los filósofos antiguos, que eran simplemente cosas idealistas, que llegaron a pensar que ellos eran los superhéroes de la historia. Tal es así que cuando alguien se levantaba trayendo algo, como para enseñar, inmediatamente ellos iban, se paraban, lo escuchaban y querían hacerse los que eran ahí los directores de todo para poder determinar quién era quién. Basados en algunas partes sistemáticas de las leyes, ellos probaban supuestamente a la ley y al testimonio al que venía, supuestamente. Pero en realidad no lo estaban haciendo. ¿Por qué? Porque ellos tenían tradiciones, no la ley y el testimonio. Así que la regla con que medían era una wincha que estaba mal hecha. Es decir, tenía los números en distintos lugares que no eran. En lugar de medir 1 metro, su wincha medía 1,5 metros. Y a veces medía solo 25 centímetros. De tal manera que al medir las enseñanzas del que venía, las medían con sus ideas absurdas que habían inventado, que se llamaban tradiciones, y obviamente ni Dios hubiera pasado su regla. Así de sencillo. Y ahí se nota, Jesús era Dios y no pasó su regla. En la regla de medir de estos individuos, ni el más santo podía alcanzar a satisfacer el que sea el Mesías para estos desmesiados. Es increíble lo que les pasó. ¿Por qué? Simple y llanamente por orgullosos. Se entregaron al diablo y el diablo los atrapó. En fin, eso fue lo que pasó. Entonces estos querían hacer pensar que ellos tenían la medida, que nadie más podía medir. Se creían grandes maestros, pero demostraban ser ineptos. ¿Por qué? Porque entonces al pueblo le decían, no, tú eres ignorante. Acá tú nos vas a venir a enseñar a nosotros que somos los teólogos, que somos los dirigentes. Pero al decir eso, solo se estaban insultando, porque entonces quiere decir que todo el tiempo que estos le enseñaron al pueblo, le enseñaron puras ignorancias.
¿Cómo podían menospreciar al pueblo a quien enseñaban si ese mismo pueblo había recibido las instrucciones de ellos? No tenía ningún sentido. Sin embargo, ellos eran así. Eran gente pues mala, que solo quería desprestigiarlo a Jesús, que solo quería difamarlo y hablar mal contra él. Ellos siempre son así. De tal manera que entonces esto fue lo que hizo que se acercaran a Jesús, no para preguntar, para conocer. Ellos no querían conocer nada. De Jesús ellos no esperaban nada. Ellos eran tan pagados de sí mismos que cuando preguntaban algo a Jesús no lo hacían porque les explicara para poder buscar vida eterna, sino para ver en qué le hacían tropezar. Ellos creían que porque eran los dirigentes ellos debían ser quienes enseñaran y no ser enseñados. A pesar de que ellos sabían que no conocían bien la verdad, sabían que muchas veces lo que no comprendían lo pasaban por alto y decían, bueno, diremos esto, total la gente no se dará cuenta porque son ignorantes. Y como tenemos el cargo nos creerán, porque ya habían hecho creer que el cargo y la autoridad y el reconocimiento profesional les daba la autoridad para enseñar y no ser enseñados. Bueno, en el mundo llamado profesional, ¿cuántas veces hemos visto, no? Nos hemos sentado con personas que a veces están en algún estudio científico o de repente de números, contabilidad, letras, etc. Y siempre que hemos estado a su lado, cuando comienzan a hacer su experimentación, no les sale, pero están cerca de que les salga. Y como ese pedazo les falta para que salga, ya ellos se lanzan y dicen, bueno, estas cosas pueden ser así, nuestro modelo presenta esto y esto y esto y esto y esto. Y lo dan por sentado, a pesar de que no funcionó. Pero como son los expertos, la gente dice, oh, habló el experto. Cuando de pronto por ahí puede venir alguien a quien consideran un paria de la sociedad, y de pronto este viene y completa el experimento. Pero como es el paria, le dicen, no, eso está mal. Y lo rechazan. ¿Por qué? Porque los otros se han atribuido el patrimonio del conocimiento. No sabemos en qué momento se les dio, nunca lo demuestran, raras veces se les escapa una, pero sin embargo dicen que ellos son los que conocen. Y eso pasa en todo. Pasa al biólogo, pasa al médico, pasa al abogado, pasa al literato, pasa al que estudia idiomas, pasa al matemático, al de historia, a todos. No conocen todo, pero lo rellenan suponiendo. Y lo rellenan muchas veces con algo que no es. Ellos le dan su explicación. Y a eso le llaman conocimiento. Y esos mismos, cuando se levanta un autodidacta, lo arrinconan y dicen, pero si él no conoce nada, ¿tiene cartón? No. ¿Hay cuántos años ha estudiado? No, no hay. ¿Cómo le vas a creer? Dicen. Le dan por sentado, así como se mienten a sí mismos, al no encontrar toda la verdad y lo que les falta lo suponen, así piensan y atacan al otro, que es un autodidacta. Muchas veces los arqueólogos nunca han encontrado completo algo que buscaban y de pronto se encuentran un diente y un fémur y terminan diciendo, aquí está el australopiteco. Ellos saben que no es, están conscientes que es mentira lo que están diciendo porque no tienen las pruebas necesarias. Pero como tienen algo para mostrar, sobre eso aplican lo que es su experiencia, entre comillas, y su trayectoria y su cartoncito. Y entonces dicen, ahora vale lo que decimos. Y la gente, como no conoce, no estudia, tampoco es parte de la materia, dice, lo está diciendo el profesional y hay que creerle. ¡Qué barbaridad! Por eso la humanidad está esclava en lo que comúnmente muchos llaman la granja. Solo se forma la granja cuando se cree de esa manera. Y eso pasaba increíblemente entre los del pueblo judío en los tiempos de Jesús. Jesús vino demostrando un conocimiento superior. Todo lo que decía tenía razón. Era imposible de desmentirlo. No se podía. Pero buscaban cualquier pretexto para hacerlo quedar mal y hacerlo pasar como pecador. Si a él que nunca pecó, lo atacaron así, imagínate a nosotros.
Nos van a buscar cualquier cosa para decir que no, por eso no cumplimos. En una ocasión, encontré a una persona que le decía así a la otra, ¿no? Bueno, yo te creería si cumplieras en esto y en aquello más. Entonces yo lo miré y le dije, oh, qué bueno lo que le dijiste, ¿no? O sea, tiene que ser un cristiano práctico, le dije, ¿no es cierto? Así es, me dice. Bueno, veámoste a ti ahora también. ¿Tú cumples esto? No. ¿Y aquello? No. ¿Y esto tampoco? ¿Y por qué le reclamas a él? No, pero es que él dice que es cristiano. Pero tú sabes ya que así es un cristiano. Y si ya sabes, vas a ser juzgado por lo que sabías. O sea, no eras ignorante del cristianismo. Cuando Cristo venga te va a decir, hijito, ¿tú sabías que él estaba mal como cristiano? Sí, Señor. Eso quiere decir que tú sabías cómo era ser un cristiano. ¿Por qué no lo hiciste? Él es el juzgado, Señor. No, tú eres el juzgado, hijito. A ti te estoy juzgando, no a él. ¿Y qué cosa le van a decir estos? E irán al castigo eterno, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Es que Jesús era maestro, por eso él veía así. Los otros no eran maestros y por eso pensaban que podían esconderse y podían reclamar al otro sin ser reclamados ellos. En fin. Así es el hombre. En fin, aprendieron así a no valorizar, así construían su ignorancia como conocimiento, los dirigentes judíos, y para cubrir esa ineptitud se ponían títulos de doctores, cuando ni siquiera lo merecían. Aprendieron así a no valorizar el conocimiento, sino su llamado cargo. De esa manera insultaron al Espíritu Santo. Ahora, por falta de instrucción y estudio personal debido a su ociosidad, al no tener nada importante que hacer, su vicio los llevó a buscar preguntas capciosas para tomar por sorpresa en algo a Jesús y demostrar que él no conocía tanto como ellos. ¿Te das cuenta qué cosa llevó a los fariseos a ser fariseos? El pensar que ellos tenían todo el conocimiento, a pesar de que sabían que no lo tenían y lo rellenaban con lo que ellos interpretaban. Porque les faltaba ese pedazo, el eslabón perdido de siempre, ¿no? Por eso todos saben que la línea farisea llega hasta Charles Darwin, lo siento, pero hay que decir verdades. Y la siguen todos esos que son creyentes de él. Las ideas de este modernismo son basadas en eso. Hasta la famosa llamada inteligencia artificial, basada en ideas al 90%, y aquellos que han seguido esto saben que hay un 10% que ni ellos entienden. Pero dicen, ya hay que lanzarlo, ya hay que darlo por sentado, como que todo está bien. Fariseos modernos, todo sigue igual. Lamentablemente es así. La falsedad siempre trata de destruir a la luz. Hay peligro en hacer eso. Así digas que no, el peligro es ese. Matas gente cuando haces eso. O se da toda la verdad completa, o mejor no des nada. Ni siquiera intentes lanzar algo que has descubierto, porque puede ser más dañino que ser algo bueno para la humanidad. Es bueno entender eso. No hay que dar un paso sin hacer las cosas bien. Muy bien. Este intento de demostración mostraba su incapacidad. ¿Por qué tú crees que los dirigentes judíos le iban a hacer ese tipo de preguntas a Jesús? ¿Por qué eran inteligentes? No. En eso demostraban su incapacidad. No eran personas inteligentes, solamente estaban yendo a molestar a Jesús. Buscaban algún tipo de pregunta para poderlo hacer caer. Imaginaban que Jesús no iba a tener una respuesta. ¿Por qué imaginaban eso? La ineptitud siempre tiene esa idea. Siempre el inepto dice, le voy a preguntar tal cosa y lo voy a hacer caer. Ese va a ser el punto de tropiezo. Eso dice siempre el inepto. El sabio no. El sabio dice, voy a ir a aprender y a sacar algo de provecho de esta persona. Quizás conozca lo que yo no conozco. Voy a oírlo. Entonces tiene oreja más grande y boca más chica. Y puede oír, puede entender. Pero el necio como el fariseo va a buscarte con preguntas capciosas para ver en qué te tropiezas. ¿Por qué? Es que quiere demostrar que sabe y que lo puede hacer caer al otro, porque como no hay nada que pruebe que es sabio, tiene que estar haciendo demostraciones. El sabio no necesita demostrar nada. ¿Por qué? Porque rápido se comprende cuando enseña.
El necio tiene que hacer demostraciones. Y la mejor demostración que puede tener el necio a su favor es querer hacer caer al sabio con sus preguntas capciosas. Así que hay que tener cuidado en eso. Hay muchos que utilizan incluso lenguajes grandilocuentes, ¿no? Hablan con palabras que están bien rebuscaditas o que están inventadas en un círculo que ellos han hecho. Y con esas palabras te quieren arrinconar, solo demuestran necedad. ¿Por qué? Porque el inteligente habla palabras que el otro pueda comprender porque quiere llegar a ver si el otro sabe o no, o sacar provecho de su sabiduría. El necio no, el necio se esconde tras palabras difíciles para que el otro no pueda contestar. Y de esa manera trata de dar a entender que conoce mucho, cuando no conoce nada, apenas si ve la punta de su nariz y todavía opaca. Eso tenían los fariseos. En fin. Este intento de demostración mostraba su incapacidad. Al tenerle envidia y querer hacerlo quedar mal, inventando contra él y difamándolo y siguiendo la narrativa de los opositores, solo mostraban que eran ignorantes y querían demostrarle a la gente otra cosa y señalaban a Jesús haciéndolo quedar mal para esconderse ellos. De esa manera lograban que mucha gente le siguiera solo para ver en qué se equivocaba y confirmarse en que él era el malo. Tanto habían llenado estos dirigentes que la gente ahora que quería ir a escuchar a Jesús para saber qué cosa enseñaba, ya no iba a escucharlo para ver qué cosa enseñaba, sino en qué se equivocaba. Así habían sembrado pues estos hombres. Sigue diciendo, de esa manera lograban que mucha gente le siguiera solo para ver, ahí está, en qué se equivocaba y confirmarse en que él era el malo. Así los dirigentes se burlaban de la gente por ignorante. Estos dirigentes, después de que veían que la gente les había creído en las difamaciones que hacían a Jesús, se iban riendo a su casa, sacaban su licor, comenzaban a tomar y decían, ¿has visto a esos tontos útiles cómo los hemos engañado y ya no los siguen a Jesús? Les hemos hecho creer que Jesús es un tal por cual. Les hemos dicho que es un pecador, cuando Jesús no ha pecado en nada, pero les hemos hecho creer y se la han creído, tontos útiles. Y así tenían amarrado al pueblo. Esa era la forma en que estos dirigentes actuaban. Eran malos, eran perversos. Por eso estos perdieron la vida eterna. Es lamentable, pero esta historia ha sido consignada en la Biblia para que no nos equivoquemos en el camino que vamos. Así que entonces, ¿qué le dijeron a Jesús cuando se le acercaron? ¿Qué le preguntaron? Miren lo que le preguntaban. Y se acercaron los fariseos y le preguntaron para tentarle, no para aprender, como te podrás fijar. Estos no querían aprender. Según ellos ya lo sabían todo. Si era lícito al marido repudiar a su mujer. Él respondiendo les dijo, ¿qué os mandó Moisés? Fíjense ahora cómo Jesús los remitió directamente a Moisés, ¿no? Cuando ellos preguntaron acerca del divorcio, Jesús les dijo, ¿qué cosa les ha enseñado Moisés? ¿Qué leen? Y es que estos hombres, lo único que estaban buscando era una respuesta equivocada de Jesús. Jesús les preguntó esto para dejar en claro que ellos tenían una respuesta, pero que querían molestarlo para hacerlo quedar mal. Algunos de ellos, quizás entre ellos habían quienes querían saber de los oyentes, pero estos no. Ahora Jesús mostraría que su interpretación de estos hombres era equivocada. Estos individuos sabían que Jesús enseñaba bien y que había dado demostraciones de ser el Mesías, pero su orgullo sin fundamento los hacía despreciables, ya que en lugar de manifestar seriedad y personalidad, la gente inteligente los veía como combativos aniñados. Sin duda que eso es verdad, porque la gente comenzaba a mirarlos, se daba cuenta de las preguntas que le hacían a Jesús y decían, ¿estos qué les pasa? Vienen a discutir nada más, solo vienen a molestar, no dejan escuchar al maestro. Queremos oír a ver qué cosa está diciendo. ¿Qué nos importa lo que ellos piensan? Ya sabemos y todos los sábados nos hablan. Ya estamos aburridos de lo que dicen. Queremos escuchar ahora a este maestro a ver qué enseña. Y entonces los veían ahí combativos y toda la gente decía, bueno, entre estos y Jesús, a Jesús se le ve una persona seria. En cambio a estos se les ve aniñados. Todo el tiempo solamente están hablando mal, chisme, cuento. Son unos niños solamente que parecen grandes. Es increíble.
Pero aún así la gente, ¿por qué los seguía? Sigue diciendo, la gente solo ya los aceptaba porque ellos habían empujado a respetarlos por la amenaza de expulsión y disciplina, nada más. Es decir, la gente no los respetaba por otra cosa, era un respeto falso, pues, ¿no? Es decir, por miedo. San Juan 9:22. Pero en el fondo la gente sabía que Jesús tenía la razón. No se unían abiertamente con Jesús por las amenazas de estos impostores desorganizados que aparentaban mucho orden. Esta era su defensa para atacar a Jesús. La gente sabía que era mentira, pero habían algunos cucufatos que estaban aún esclavos de estos dirigentes y no eran valientes para atreverse a liberarse de estos inescrupulosos y preferían las formas y no la piedad de seguir la verdad. Interesante es esta parte, ¿no? ¿Cómo es que la gente tenía que someterse a estos inescrupulosos y no podía liberarse de ellos porque simple y llanamente estos hombres habían creado miedo en la gente? A pesar de que ellos sabían, dice, que era mentira, algunos cucufatos estaban aún esclavos de estos dirigentes. ¿Quién es un cucufato? Es aquel que sigue la religión como le dice su dirigente, al pie de la letra de lo que le dice el dirigente, pero no sigue lo que está escrito, ¿eh? No estudia. Y este tipo de personas, el día que se pelean incluso con ese dirigente, le terminan diciendo a ese dirigente, pero yo siempre he creído en ti, yo siempre he hecho lo que tú me decías. Y el dirigente le contesta y le dice, ¿para qué me has creído, güey? ¿Por qué no lees? Así los dejaban mudos. ¿Por qué? Tenían razón en parte los dirigentes porque esta gente debía de leer. ¿Por qué digo que tenían en parte razón? Bueno, porque con eso estaban demostrando que el otro no leía. Pero en parte porque estos mismos les enseñaban, ¿para qué tanto conocimiento si eso no te va a salvar? Es por eso que esta gente pues al final no leía. Pero estos eran tan astutos que después de que ellos mismos le decían a esta gente, ¿para qué tanto conocimiento? El conocimiento no salva, ¿qué tanta teología? Lo que te va a salvar es Jesús. Y cuando esta gente se levanta y les reclama, ¿saben qué dicen los dirigentes? Rápido les dicen así, ¿por qué no lees por ti mismo? Tú deberías de leer por ti. Siempre yo he enseñado eso. Son astutos, hábiles. Para remate, después de que estos dirigentes le dicen al pueblo, no necesitas tanto conocimiento. Cuando ven que están escuchando a alguien que predica la verdad, van y les dicen, ¿por qué estás escuchándolo a él? ¿Por qué no lees por ti mismo? Pero tú me has dicho que no necesito tanto conocimiento, por eso estoy yendo con él. Y terminan diciendo, no, tú deberías leer por ti mismo en tu casa. Tú no necesitas de seguir al hombre. Maldito el hombre que confía en el hombre, está siguiendo a otro hombre. ¿Y ellos qué son? Es increíble, bueno, que ellos no se reconozcan hombres, lo sentimos por ellos. Pero, ¿qué son ellos entonces? Hay personas que a veces se acercan y de pronto por ahí me dicen, ¿no? Hermano, por ahí el pastor ha dicho, maldito el hombre que confía en el hombre, ¿qué hacen siguiendo al hombre, no? Y entonces yo les digo, ¿y qué cosa es él? ¿No es hombre? Entonces, ¿qué cosa es? Búscale si no tiene alas de murciélago ahí atrás, porque no puede ser otra cosa. ¿Cómo te van a decir semejante atrocidad? ¿Y tú cómo vas a ser una persona tan incauta de que cuando te dice maldito el hombre que confía en el hombre, ¿por qué no le dices también a él? Pero si tú eres hombre, estoy confiando en ti, o sea, estoy maldito por ti. Si es fácil de darse cuenta. Lo que pasa es que hay intereses y por eso prefieren creer al otro lado, pero no a la verdad. Por eso perderán sus almas. Dios no puede salvar a personas así, porque sabiendo ellos lo que es correcto, prefieren lo incorrecto porque tienen sus ideas personales. Bueno, en fin. Así que entonces le preguntaron a Jesús esto. Él respondiendo les dijo ahora, ¿no habéis leído que el que los hizo al principio, varón y hembra los hizo? Y dijo, por esto el hombre dejará a su padre y a su madre, se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Así que no son ya más dos, sino una sola carne. Por tanto, lo que Dios juntó no lo separe el hombre. Le dijeron, ¿por qué pues mandó Moisés dar carta de divorcio y repudiarla? Ellos tenían la respuesta desde el inicio, pero se nota pues que querían molestar, ¿no?
Él les dijo, por la dureza de vuestro corazón, se mataron solos. Esto siempre tiene el hadiloso, que piensa que puede ir a hacer caer al sabio y el sabio termina haciéndole preguntas que lo hacen enredar, lo hacen caer y lo hacen avergonzar. Y ahora Jesús les dijo, ¿se dan cuenta? Es la dureza de vuestro corazón por la cual Moisés os permitió repudiar a vuestras mujeres. Mas al principio no fue así. Y yo os digo que cualquiera que repudia a su mujer salvo por causa de fornicación y se casa con otra, adultera. Y el que se casa con la repudiada, adultera. Interesante, fíjate lo que dijo ahora Jesús. Les respondió a ellos y les dijo, en primer lugar, ¿sabes por qué Moisés dio carta de divorcio? Porque ustedes tienen el corazón duro. ¿Qué cosa es tener el corazón duro? Romanos 2, 4 y 5 dice que el corazón duro es no quererse arrepentir. En otras palabras, como tú no quieres aceptar frente a tu mujer que te equivocaste, ni tu mujer quiere aceptar frente a ti que se equivocó, por la dureza chocan ustedes dos y dicen que no se entienden. Eso no es verdad. Porque cuando se les explica al marido y a la mujer que se quieren separar, mira, tú tienes que funcionar así como hombre y tú tienes que funcionar así como mujer. Tus deberes son estos, tus deberes son estos. Y cuando te unes en matrimonio, los deberes son los que priman, no los sentimientos, no las emociones, no los gustos, no que me cansé, no que me aburrí, sino el conocimiento de tus funciones. Eso es todo lo que tienes que hacer. El matrimonio no es como el enamoramiento y el noviazgo. En el enamoramiento y noviazgo muchas veces la gente se dirige más por los sentimientos y las emociones, las atenciones, la cortesía, etcétera, muchas cosas más. Pero cuando llegue el momento del matrimonio no hay que confundir, porque el matrimonio es responsabilidad. Una vez que diste el paso de matrimonio no hay marcha atrás. Si tú no entras al matrimonio con esa idea, es por gusto tu caso porque lo vas a echar a perder y luego vas a culpar todavía a tu cónyuge. Por eso Cristo les dijo, por la dureza de vuestro corazón. Cuando dos personas se casan deben pensar, ha empezado la empresa y el que es flojo en sus funciones va a destrozar la empresa. Así de sencillo. Entonces estos querían divorciarse por cualquier cosa. A cualquier causa querían atribuirle una razón para separarse. Es por eso que Jesucristo les respondió así. Cuando estos se acercaban, querían buscar algo para que Jesús satisfaciera los ideales de ellos. Eran personas que estaban desviadas y querían un Mesías que fuese desviado. Escucha bien esto. Si Jesús les hubiera dicho así, está bien, pues claro, Moisés ha dado el divorcio. Divórciate. ¿Ya no te gusta? ¿Ya te has cansado de tu mujer? ¿Ya está gorda, está fea? Ya, divórciate. No pasa nada. ¿Saben qué hubieran dicho estos? Hemos encontrado al Mesías. Vengan todos por acá. Este es el Hijo de Dios. ¡Hosana al Hijo de David! Inmediatamente hubieran dicho. Si Jesús hubiera sido de aquellos que defendían los ideales de estos hombres, si hubiera sido un fanático rematado, le hubieran dicho que era el Mesías. Pero como era equilibrado y centrado, no lo aceptaban como tal. Al contrario, lo rechazaban. ¿Ahora te das cuenta? Sus preguntas lo decían todo. Las respuestas de Jesús los encerraban. Y estos salían maldiciendo y renegando. Jesús enseñó que el divorcio no estaba en los planes de Dios para el hombre, pero la dureza del corazón del hombre produjo esto. Es decir, no querer arrepentirse, no querer reconocer el mal y corregirse para que no se rompa el matrimonio, querer salir con su gusto. Estas razones no dejaban mantener el matrimonio. Entonces Jesús declaró que la única razón para divorciarse por causa de adulterio o fornicación y ninguna otra cosa más. Es decir, solo la infidelidad puede hacer que el matrimonio se rompa, otra cosa no. ¿Por qué la infidelidad? Bueno, porque si el hombre o la mujer deciden irse con otra pareja, no se sabe qué tipo de personas son, muy pronto va a traer males, enfermedades y finalmente odio por la pareja porque quiere desatarse de ella y hasta puede llegar al asesinato. Es increíble. Los crímenes pasionales se dan así. Tal es así que entonces, solo por causa
de un adulterio, pueden divorciarse. No hay otra causal. Y cuando el hombre ha repudiado a su mujer, la ha hecho de lado, no quiere más estar con ella, y se va y adultera con otra mujer, si pasado el tiempo quiere regresar con esta mujer, ya no lo podrá hacer. Es increíble, es lo que está diciendo la palabra del Señor. Las cosas se ponían duras, pero aquel que se había ido con la otra, adulteró. Entonces, ahora la mujer queda libre como para poder hacer su vida. Es sorprendente las cosas que vienen a ocurrir, pero así es como se enseñaba en la palabra de Dios. Tanto aquel que repudiaba a su mujer, y no por causa de adulterio, no porque su mujer adulteró, simplemente porque se quiere separar por incompatibilidades, este que repudiaba a su mujer, al irse con otra, adulteraba. Y si la mujer se terminaba uniendo con otro, sin haber sido repudiada por causa de algún adulterio, también cometía adulterio. Entonces, ¿qué cosa había que hacer? Si el hombre se iba y hacía su vida, ahora recién podía haber divorcio por parte de esta mujer. Se divorciaba y ahora recién esta mujer podía casarse. Increíble, ¿no? Pero así se daban. No eran esos los planes de Dios al principio, dice el texto. Pero por causa de la dureza del corazón humano es que Moisés dio la carta de divorcio. Le dijeron sus discípulos, verso 10, si es así la condición del hombre con su mujer, no conviene casarse. Miren lo que dijeron rápido los discípulos, ¿no? ¿Por qué dijeron eso? Porque la idea que les habían sembrado estos dirigentes judíos era distinta. Por cualquier causa se podían divorciar. Si era así, estaba bueno casarse. Si no era así, qué duro va a estar casarse. Ahora recién se daban cuenta que el casamiento no era por un mero gusto, no era una mera atracción. El casamiento era un acto de responsabilidad, donde ambos se comprometían a que hacia futuro tendrían que cumplir todas las funciones de las reglas matrimoniales. Eso les chocó a los discípulos rápidamente, ¿no? Entonces Jesús les dijo, no todos son capaces de recibir esto, sino aquellos a quienes es dado. Pues hay eunucos que nacieron así del vientre de su madre, y hay eunucos que son hechos eunucos por los hombres, y hay eunucos que asimismo se hicieron eunucos por causa del reino de los cielos. El que sea capaz de recibir esto, que lo reciba. Ahora Jesús, cuando los discípulos dijeron, ¿está bueno entonces no casarse? Jesús les dijo, sí, pero esto solamente va a ocurrirles a aquellos a quienes acepten el Evangelio y se dediquen por causa del Evangelio y se mantengan así. Hay otros que nacen ya eunucos, hay otros a quienes los hacen, pero hay otros que se dedican a la verdad. Son casos distintos. Entonces Jesús dijo, pero eso es a quienes les es dado. De tal manera que entonces estas eran elecciones de cada quien. Nadie estaba presionado ni obligado ni a lo uno ni a lo otro, sino a que tengan que decidir por sí mismos. En fin, así de simple. Pero ahora estos fariseos, estos dirigentes quedaron pues mal ante la gente que estaba allí y se fueron maldiciendo y renegando y buscando cómo deshacerse de Jesús. Eso siempre le pasa al inepto. Cuando ve que ya no puede, cuando ve que lo arrinconaron, cuando ve que no tiene respuesta y se descubrió su necedad, odia al otro. En lugar de humillarse, en lugar de buscar su salvación y en lugar de decir, hay que aprender de este hombre, prefieren odiarlo y deshacerse de él. Eso quiere decir que estos dirigentes supieron a quién mataron, supieron a quién crucificaron, estaban conscientes, por eso su pecado les quitó el reino de los cielos. Es que su perversidad no tenía límites. Llegaron hasta un punto en que no les importó que la gente se perdiera tan solo porque ellos no perdieran su prestigio. Vieron más su gloria. Y por haber sido así tan malos con la gente, Dios les quitó la vida eterna. Esta gente no podía estar en el cielo, no puede convivir con los santos.
no tiene la capacidad, no tiene la idoneidad como para poder entrar en el reino de los cielos. La única forma en que lo pueden hacer es si se humillan. Antes de la gloria y la exaltación viene la humillación. De lo contrario es por gusto. Deuteronomio 24, 1 al 4. Allí se explica en las leyes de Moisés: cuando alguno tomare mujer y se casare con ella, si no le agradare por haber hallado en ella alguna cosa indecente, le escribirá carta de divorcio y se le entregará en su mano y la despedirá de su casa. Y salida de su casa podrá ir, casarse con otro hombre. Pero si la aborreciere este último y le escribiere carta de divorcio y se le entregare en su mano y la despidiere de su casa, o si hubiere muerto el postrer hombre que la tomó por mujer, no podrá su primer marido que la despidió volverla a tomar para que sea su mujer, después que fue envilecida, porque es abominación delante de Jehová, y no has de pervertir la tierra que Jehová tu Dios te da por heredad. La explicación ahora era clara en estos versículos. En este caso se habla de un hombre que encuentra sin virginidad o que comete infidelidad una mujer, y él está en su derecho de repudiarla según la ley. Cuando lo hace, esta mujer está libre y puede conseguir otro marido. Pero si éste también la repudia y el primero quiere volver a ella, ya no puede hacerlo más. Debe separarse para siempre. Interesante. Así se evitaba la confusión. Así se evitaba la abominación. Así se evitaba que el mal continuara. Muy bien, esas eran las leyes. Ahora, estos dirigentes no tenían más respuesta. Lunes 19 de agosto, Jesús y los niños. Lee Marcos 10, 13 al 16. ¿Qué hizo Jesús por quienes traían sus hijos a él? Interesante. Acá hay algo bueno que iba a ocurrir. En la antigüedad los paganos entregaban sus niños a los dioses. Para eso los pasaban por fuego y los dejaban a la diosa suerte o fortuna o el dios destino. Los que pasaban por suerte sin quemarse se creía que eran bendecidos por fortuna toda su vida. Pero los que no lo lograban se creía que ese era su destino y eran entregados a Moloch como sacrificio. Así los paganos dejaban a la suerte el futuro de sus hijos. En el pueblo de Dios era diferente. Nunca se dejaba a los hijos a la suerte, sino que se les instruía para que sepan distinguir entre el bien y el mal y pudieran elegir a quien querían seguir. Muchos hoy dicen: deja que los hijos elijan cuando crezcan si quieren servir a Dios o no, no los obligues. Esto por el ocio de no querer instruirlos o por el error mundano del consejo de los impíos. Esta es la astucia de Satanás, porque un joven o adolescente no puede elegir por sí mismo, y más aún cuando solo se le da una alternativa. Es interesante esto, ¿no? En el pasado los paganos dejaban el futuro de sus hijos a la suerte. Ponían un pasadizo encendido con hogueras de fuego y a los niños se les hacía correr por ese pasadizo. Si el niño llegaba a pasar hasta el otro lado y no se quemaba nada, entonces se creía que la diosa fortuna lo esperaba al otro lado y el dios destino. Iban a tener un destino bueno y la diosa fortuna los iba a acompañar durante toda su vida. Iban a ser afortunados. Pero si pasaban quemándose en algo, aunque sea un cabello, era suficiente para entregárselo a Moloch, porque decían: la fortuna no los va a acompañar, el destino no va a estar en su favor. Así que entonces dejaban a la suerte el futuro de sus hijos. En el pueblo de Dios era todo lo contrario. Era un sistema de educación, es decir, se notaba el salvajismo con el conocimiento. Era una gran diferencia. Sigo leyendo. La elección depende de alternativas que sean 2 o más. Para que podamos decir que los hijos deben elegir por sí mismos, porque esto ya se ha hecho pues prácticamente un lema, ¿no? un mantra para los padres modernos, ¿no? Dentro de la creencia moderna, la ignorancia prevalece y el salvajismo, donde se dice: ¿cómo tú le vas a enseñar a tus hijos la Biblia desde chiquitos? Déjalos, que vayan primero a estudiar, que vayan al colegio, ya cuando ellos tengan su edad, 15, 16, 18 años, ya sean ciudadanos, recién que elijan qué cosa quieren seguir, qué religión quieren seguir. Tú no los puedes llevar a tu religión, no los puedes obligar, el diablo hablando, ¿no?
Entonces hay padres que se creen ese cuento morboso, ¿no? Porque eso de sano no tiene nada. Entonces, ¿qué pasa? A sus hijos los dejan sin educar en la Biblia, los dejan a su suerte. Y cuando llegan a los 18 años, obviamente que al no haber conocido la Biblia, solo han conocido el mundo, y tú les dices, ¿a quién quieres servir? ¿A Dios o al mundo? Entonces ellos van a decir, bueno, pues en este mundo también hay que vivir la realidad. Está bien, dicen Diosito, todo lo que tú quieras, pero es la religión. ¿Ah? No es que yo no acepte a Dios, no vayas a creer que no, yo también lo acepto, pero ahí pues para el rato de la iglesia. Más el mundo es aquello en lo que vivimos la realidad. Entonces tengo que trabajar, tengo que estudiar, tengo que hacer tantas cosas. Así que no creo que pueda ir a la iglesia. Pero no por eso dejo de creer en Dios. ¿Ah? Yo también creo en Diosito. Eso es el abuso más grande que se ha podido cometer con esa persona. Los padres son culpables allí. ¿Por qué? Sencillo. ¿Cómo estos chicos van a elegir entre Dios y el mundo si nunca leyeron nada de Dios? Y las veces que escucharon, solo se aburrieron porque un pastor los hacía dormir cuando predicaban. Entonces, al no conocer, no tienen la otra alternativa. Solo vieron el mundo, vieron las fiestas, vieron la diversión, escucharon las malas palabras, oyeron acerca de que la vida tiene que ser así, a la perversidad, a la perversión, a la mentira, al engaño, a la falsedad, a ser corruptos. Es todo lo que han aprendido. Todos los días escuchan a presidentes de las naciones corruptos, a congresistas corruptos, escuchan por ahí a médicos que son corruptos, a abogados que son corruptos, jueces corruptos. Todo es corrupción, el comerciante es un ladrón. Entonces, al ver todo eso, de eso se llenan. Y para ellos, lo bueno es ser el más hábil. Dicen, es que yo en este mundo tampoco no voy a ser mala gente, me voy a dedicar a trabajar. Claro, voy a ser un buen comerciante. Ah, ya, pero entonces vas a ser honesto, vas a cobrar precios honestos. No, pues yo voy a cobrar nomás lo que los demás cobran. Y ellos piensan que eso es bueno. Y terminan diciendo, es que tengo que tener mi carrera. Tal carrera voy a seguir porque es la que más da. Entonces voy a ser una persona buena porque me voy a ocupar de mis hijos, mi esposa. No, vas a ser un ladrón, deshonesto. Pero ya te han hecho creer que eso es bueno. O sea, en la medida que es el mundo, ahora ese chico mide lo bueno con lo malo. Es decir, ese es el bien y el mal de Satanás, pues, ¿no? El árbol de la ciencia del bien y del mal. Y a lo que es bueno, que es la Biblia, ya no lo mira como bueno. ¿Sabes qué cosa dice? Eso es pues para los momentos de religión. En otras palabras, es para el momento de los mitos y las supersticiones. Pero más allá de eso, al lado de la Biblia, la hago de lado, pero tengo que ser buena persona, tengo que portarme bien. Portarse bien y ser buena persona es ser un corrupto como todos los demás. Y a eso él le llama bien. ¿Te das cuenta? Y confunde el bien con las buenas obras. ¿Sabes por qué? Porque dice, claro, de repente en mi trabajo pues seré deshonesto, no sé, en mi trabajo de repente pasa de todo, nadie dice que no, en todos los trabajos pasa al final de cuentas, nadie se libra, dicen, ¿no? Pero eso sí, te voy a decir, a pesar de que sea así mi trabajo, yo siempre me acuerdo de mi esposa, le doy el diario, a mis hijos les doy de comer, les doy sus estudios, me porto bien. Al pobrecito también le regalo. Así que no creo que Dios no me lleve al cielo. No está creyendo mal porque este nunca va a ir al cielo. Porque sus buenas obras son trapos de inmundicia para Dios. ¿Sabes por qué? No hay que confundir esas buenas acciones con ser una buena persona. Nunca confundas. Porque hasta el diablo puede regalar comida, puede regalar vestido y puede crear instituciones grandes, sociedades secretas. Te ponen en buenos puestos, crean orfanatos, crean centros de albergues para niños. Así que, por favor, esas buenas obras solo los van a llevar al infierno. Así que no confundas las buenas obras con que seas una persona correcta. Para que seas una persona correcta tienes que tener el bien dentro de ti. Así que no confundas, desde el principio Dios puso un árbol que se llamaba el de la vida, que es el del bien. De la vida se llama no porque solo te daba vida eterna e inmortalidad, sino porque allí estaba la formación de tu vida, cómo se vive.
Eso es lo correcto, la vida. Pero Satanás hizo creer su bien y su mal. Él ha creado un bien y un mal a su manera. Y es el que ves en el mundo. Hay gente que en el mundo dice, esto es lo bueno y aquello es lo malo. Pero eso es lo bueno y lo malo del diablo. No es lo bueno y lo malo real. ¿Comprendes ahora? Muy bien. Así entonces, la elección para el joven depende de alternativas que sean 2 o más. Tienes que enseñarle la Biblia para que cuando tenga que decidir a quién va a servir, si a Dios o al mundo, al conocer la Biblia ya sepa lo que está eligiendo. ¿Comprendes eso? Si tú no le has dado ese conocimiento, si lo has dejado a su suerte, cuando tenga que elegir, elegirá mal. Tú tienes la culpa, abusivo. Abusaste contra tu hijo. De eso deberían ir a la demuna, ¿no? Deberían de ir diciendo, mi papá y mi mamá no me enseñan la Biblia, estoy viniendo a denunciarlos porque no me dejan leer la Biblia o no me han comprado una. ¡Qué lindo sería ver eso! Entonces la humanidad sería otra. Todos seríamos felices en esta tierra. Pero eso no se ve, lamentablemente. Es increíble, ¿no? En fin. Pero si ellos no son instruidos en el Evangelio y se educan en lo mundano desde el colegio hasta las costumbres de la sociedad inconversa, solo se les está dando una alternativa y ellos no podrán elegir lo de Dios. Entonces Satanás les dirá que sean buenas personas y ellos tratarán de ser buenos en lo mundano. Es lo que ya explicamos. Vamos avanzando. Ahora, cuando a Jesús le trajeron los niños, ¿qué pasó en esa ocasión? Vamos a ver. Versículo 13. Y le presentaban niños para que los tocase. Tocar, ¿qué cosa significa en el texto bíblico? Darles la palabra de Dios, ¿correcto? Cada vez que Jesús tocaba, ¿no? Cuando alguien le decía, Señor, quiero que me sanes, entonces lo tocaba y le decía, queda limpio. Tocar significa dar la palabra de Dios. Cuando la mujer tocó el manto de Cristo fue porque creyó en su palabra. Para que los tocase, y los discípulos reprendían a los que los presentaban. Viéndolo Jesús se indignó y les dijo, dejad a los niños venir a mí y no se lo impidáis, porque de los tales es el reino de Dios. De cierto os digo que el que no recibe el reino de Dios como un niño, no entrará en él. Y tomándolos en los brazos, poniendo las manos sobre ellos, los bendecía. ¿Qué cosa dice que pasó acá? Cuando los niños estaban viniendo hacia Jesús, dice que los discípulos los reprendían. Decían, no, aléjense de acá, chicos, más allá. Y entonces Jesús se enojó. Dejen que los niños vengan a mí, no se lo impidan. De ellos es el reino de los cielos. Y el que no sea como estos niños no entrará en el reino. Fíjense ahora, cada vez que Jesús ve que alguien aleja a los niños de él, Jesús se enoja. ¿Cuántos hay que alejan a los niños de Jesús? Lamentablemente desde los centros educativos ahora se aleja Jesús. Desde el jardín se está viendo cómo los alejan. Los hacen tener prácticas budistas, prácticas de concentración y meditación satanal. ¿Cómo pueden hacer eso? Esos maestros son culpables de la desgracia de la humanidad. Mejor les hubiera sido no haber nacido nunca que haber nacido para ser maestros de Satanás. Así de simple. Por eso no mandes a tus hijos a los colegios mundanos, porque luego vas a verlos en el infierno, no van a ir al cielo. Es tiempo de que los padres ahora se ocupen bien de sus hijos en instruirlos en la palabra del Señor y en que estén en lugares donde se les va a instruir con la verdad. El diablo siempre aleja a los niños de Cristo, no quiere que estén en los centros de educación de Dios. ¿Qué cosa dice? En buena hora los has sacado a tus hijos de ahí. En buena hora no están ahí. Apártate de mí, Satanás, dile a esos. Me eres escándalo, no conoces las cosas que son de Dios. Ese tipo de individuos nunca entrarán en el reino de los cielos. Por gusto se atribuyen cosas que no son. En fin, no solamente eso. Hay colegios donde se está enseñando la ideología de género, apartando a los niños de Jesús de la Biblia, e incluso se les está declarando en algunos países que los niños tienen derecho a tener sexo con los adultos cuando quieran y que ellos eligen con quién tienen que estar. Es increíble.
cómo a los niños se les da ahora el permiso de que ellos puedan elegir con quién quieren tener sexo. Pero cuando tienen que elegir si se tienen que cambiar de género, ya no pueden elegir ellos, sino que se los imponen los centros de educación. Y hasta cuando un niño está diciendo, yo no quiero ser de aquellos que dicen que son hombres o son mujeres cuando tienen otra anatomía, inmediatamente, no, niño, estás tú haciendo de lado a los demás. No, déjenlo pues, que él elija, que él decida. Para eso no decide él, para eso no elige. Como en el tiempo de las vacunaciones, ¿no? Que a muchos niños, sin el consentimiento de sus padres, inmediatamente les aplicaban cualquier cosa y luego dicen que ellos elijan. ¿Por qué no dejaron que ellos eligieran ahí? ¿Y por qué a personas adultas, incluso durante ese tiempo que hubo, de lo que ya se demostró que nunca existió, que fue toda una mentira, cómo se obligaba a la gente, se le presionaba para que tuviese que recibir algo que no debía, se le cerraba el trabajo, se le cerraba el banco? ¿Por qué? Si todos pueden elegir, si un niño puede elegir con quién tener sexo, ¿cuánto más un adulto cuando quiera ponerse o no quiera ponerse algo? Pero qué ilógicos son los fariseos. Sin sentido. Este tipo de gente se ve en el mundo entero hoy. Lo siento, hay que decir la verdad antes de que sea tarde. Sí, porque hay algunos que podrían hasta ofenderse y decir, ¿qué está hablando? Mejor te lo digo porque te vas a ir al infierno con seguridad. Para que no digas, no me dijeron. Para que despiertes y veas la realidad. Así digas lo que digas. Eso no va a cambiar las cosas. Nadie te va a librar. Ahora es el momento, pero cada quien elige su camino. En fin, fíjate cómo estas ideologías tratan de hacer que los niños sean desviados de Cristo. Y hasta hay profesores que les dicen a los niños que la Biblia es un libro machista, que la Biblia es un libro patriarcal, donde solamente los hombres son elevados y las mujeres son arrinconadas. Dejad que los niños vengan a mí, dijo el Salvador, no se los impidáis. Y se enojó con esos discípulos a pesar de que eran sus discípulos. Imagínate tú que no eres su discípulo, peor te va a ir. Jesús se enoja cuando alejan a los niños de Él. No hay gobierno en esta tierra que pueda tener a los niños en sus manos. Dejad que los niños vengan a mí, no se lo impidáis. De ellos es el reino de los cielos. Colegios que dicen, tú vienes del mono. Bueno, si los niños pudieran defenderse, le dirían a su profesor, ¿tú vienes del mono? Sí, yo no escucho a monos, yo escucho a seres humanos. Me voy de este colegio. Así de sencillo. Pero se abusan porque los niños todavía no razonan completo. Pero a esos profesores se les dice, dejad que los niños vengan a mí. No se lo impidáis, porque de ellos es el reino de los cielos. Por eso dice el texto, se enojó Jesús. El enojo de Cristo no es lo que te imaginas. La ira del Cordero es terrible. Apocalipsis capítulo 6, versículo 15 al 17. Fíjate lo que dice allí para que conozcas, para que no digas en ese día no me dijeron, para que te quede en claro. Porque ha llegado la hora en que el mundo entero ya se ha dado cuenta que existe el bien y el mal, y que los malos son los que niegan a Dios y a la Biblia, y que los buenos son los que defienden la verdad de la Biblia y creen en Dios y quieren hacer su voluntad. Ya eso está claro. Por eso ahora se habla con claridad. Ahora se le dice a todos, o sales de tu mal camino o el enojo de Dios cae sobre ti. Así de simple. Los falsos y mentirosos siempre van a decir, ¿ves? Ese mensaje es duro, no tiene amor. Es que estos corruptos quieren seguir con su corrupción sin que nadie les diga nada y por eso inventan esas mentiras, que no tienen amor al predicar, que reniegan cuando están hablando. Eso le pueden hacer creer a cualquiera, menos a los que son seres humanos. Así de simple. Así que no te dejes engañar. Eso se acabó, los días de la apostasía han terminado. Se cerró su historia, ya hicieron lo que quisieron, ya se notó lo que querían. Ahora le toca la verdad, le toca la luz. El Evangelio va a salir a luz y se va a terminar la obra. Los que quieran que se acojan al Evangelio.
¿Forzará alguien mi fortaleza? Pregunta el Señor. Así que tú eliges de quién te vas a poner. Únete con Cristo, ahí está su fortaleza. ¿Qué dice Apocalipsis 6, 15 al 17? Fíjate lo que dice. Para que conozcas qué cosa es el enojo del Cordero. Y los reyes de la tierra y los grandes, los ricos, los capitanes, los poderosos y todo siervo y todo libre, se escondieron en las cuevas y entre las peñas de los montes. Y decían a los montes y a las peñas, caed sobre nosotros y escondednos del rostro de aquel que está sentado sobre el trono y de la ira del Cordero, de la ira de Jesús. Verso 17, porque el gran día de su ira ha llegado, ¿quién podrá sostenerse en pie? Así que no enseñes lo que no es, no alejes de Cristo. No hables de monadas, de que la evolución, de que venimos del mono, no le creas. Eso lo inventó Charles Darwin cuando estaba renegando. ¿Que no has leído su historia? ¿No has leído cómo fue que él inventó eso? Lee, por favor. No solamente leas lo que él decía después de que ya estaba de cólera y enfurecido. Lee por qué llegó a eso. Eso es inteligencia. El sabio busca eso, a la raíz. Así que ponte a leer, por favor. ¿Qué fue lo que le pasó a Charles Darwin para que llegara a esas conclusiones y buscar ese tipo de ideas? ¿Qué le ocurrió? ¿Cómo se crió? ¿De qué casa vino? ¿Qué le pasó? Cuando sepas eso, te vas a horrorizar y vas a decir, pero ¿por qué a ese hombre entonces no lo pusieron en otro lugar? Era un peligro para la humanidad. Entonces recién te vas a convertir en un ser humano completo. Ojalá se pueda hacer eso. En el pueblo de Dios estaba prohibido no haber educado a los hijos. Proverbios 22, 5 y 6 dice, instruye al niño en su carrera y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. Es decir, al niño se le educa desde pequeño. En 2 de Timoteo capítulo 3, versos 15 al 17, Pablo dijo, y que desde la niñez has aprendido las Escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación. De manera que entonces las enseñanzas en el pueblo del Señor eran que para aquellos que estaban ya en el conocimiento del discernimiento entre el bien y el mal, había que instruirlos en la palabra del Señor. Salmo 119, 9 dice claramente, ¿con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra. Esa era la enseñanza en el pueblo de Dios. Vamos avanzando. Nos dice la mensajera del Señor. Ministerio de Curación, página 22. Guardaos de dar una idea distorsionada de Jesús con vuestro carácter falto de cristianismo. No mantengáis a los niños alejados de Él con vuestra frialdad y aspereza. No seáis causa de que los niños crean que el cielo no sería un lugar placentero si estuvierais en Él. No habléis de la religión como de algo que los niños no pueden entender, ni obréis como si no fuera de esperar que aceptaran a Cristo en su niñez. No les deis la falsa impresión de que la religión de Cristo es triste y lóbrega, y de que al acudir al Salvador han de renunciar a cuanto llena de vida, la vida de gozo. ¿Cuántos hay que hacen eso? Hacen creer que los niños no pueden entender la verdad de Dios, pero sí pueden entender de millones y millones de años, del Big Bang, del Satabang y todo eso. ¿Cómo pueden decir eso? Estos no se dan cuenta que los niños son más inteligentes. Cuando Cristo dice, dejad que los niños vengan a mí, está demostrando que son más inteligentes. Los niños vienen y buscan a Cristo. No se los impidáis, porque de ellos es el centro de educación. Los discípulos comprendieron recién y se dieron cuenta que la educación debe empezar desde la niñez en las cosas de Dios, que es lo primero que se les tiene que dar, porque de lo contrario se van a volver desubicados. Así de sencillo. Los que nunca han recibido la palabra de Dios no están ubicados en este mundo. Necesitan ubicarse. Viven al azar, viven como viene el día, reniegan y maldicen y se amargan porque no llegan a alcanzar grandezas mundanas, porque ellos piensan que eso es la vida. Imagínate, los discípulos caminaron 3 años y medio con Jesús y aún así a los 3 años y medio todavía estaban discutiendo por alcanzar la fama y el poder. Muchos que están en el pueblo de Dios todavía son como los discípulos. Todavía piensan que están perdiendo el mundo, la vida, que están perdiendo de ser lo que ellos deben ser. Todavía
comparan las cosas del mundo con las cosas de la iglesia. Todavía se siguen esas ideas. Todavía no se ha madurado en la fe. Miran a la religión, la ven como cosa importante. Ah, sí, la Biblia tiene cosas importantes, profecías bonitas, sí, habla de cosas interesantes. Pero no hay que estar tanto con ella, también hay que vivir, también hay vida. Jesús los mira y se queda sorprendido y dice, ¿pero cómo? Pero mis palabras son espíritu y son vida. ¿Que hay otra vida? ¿Cuál es esa? ¿De qué vida hablan? ¿Qué cosa todavía están pensando? Los discípulos estaban así, pero pronto se dieron cuenta que la vida no era así. Dejen que los niños vengan a mí. ¿Por qué? Ellos son los que se van a educar de verdad. De ellos es el reino de los cielos, de ellos es el centro educativo. Martes 20 de agosto, la mejor inversión. Lee Marcos 10, 17 al 31. ¿Qué lecciones cruciales acerca de la fe y del costo del discipulado para cualquier persona rica o pobre se revelan aquí? Al salir él para seguir su camino, vino uno corriendo e hincando la rodilla delante de él le preguntó, Maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Jesús le dijo, ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno sino solo uno, Dios. Los mandamientos sabes, no adulteres, no mates, no hurtes, no digas falso testimonio, no defraudes, honra a tu padre y a tu madre. Él entonces respondiendo le dijo, Maestro, todo esto lo he guardado desde mi juventud. Entonces Jesús mirándole le llamó y le dijo, una cosa te falta. Anda, vende todo lo que tienes, dalo a los pobres y tendrás tesoro en el cielo, y ven, sígueme tomando tu cruz. Pero él, afligido por esta palabra, se fue triste porque tenía muchas posesiones. Fíjate ahora, este joven rico se le acerca a Jesús para hacerle algunas preguntas, ¿no? Y la pregunta crucial, Maestro, ¿qué tengo que hacer para obtener la vida eterna? ¿Qué obra buena tengo que realizar para obtener la vida eterna? ¿Qué debo de hacer para llegar a la vida eterna? Había visto a Jesús bendiciendo a los niños, le agradó cómo Jesús bendecía y lo vio como un personaje bueno. Pero él le dijo maestro bueno en el sentido humano. Y en el sentido humano Jesús le respondió, no hay ninguno bueno, solo Dios. En otras palabras, si me estás diciendo bueno, me estás diciendo que yo soy Dios. ¿Realmente lo crees así? ¿Realmente crees que soy el Mesías? Eso es lo que estaba diciéndole Jesús. Versículo 21, en el libro de San Mateo 19, 21, ¿qué cosa dice? Si quieres ser perfecto, anda, vende lo que tienes, dáselo a los pobres y tendrás tesoro en el cielo y ven, sígueme. Aquí esta frasecita, esta palabra, si quieres ser perfecto. El joven rico había venido diciendo, maestro bueno. Con eso estaba diciendo que Jesús era perfecto, que Jesús estaba en lo correcto. Y cuando este joven contestó diciendo, todo eso he guardado desde mi juventud, todos los mandamientos, entonces quería decir que era bueno. Y entonces Jesús, en base a eso, le dice, si quieres ser perfecto, si de veras quieres ser bueno, ya que tú tienes esa idea, entonces vas a obedecer un mandamiento más. Dices que cumples todos los mandamientos. Aquellos que saben cómo se obedecen los mandamientos, saben que están listos a obedecer todo lo que Dios les pida. A nada le van a decir que no, como Abraham. Tráeme tu hijo, llévalo al monte Moria, sacrifícalo. Por cuanto Abraham obedeció mi voz, guardó mis mandamientos, estatutos, preceptos y leyes, Génesis 26, 5. Entonces ahora al joven rico se le probó igual que a Abraham. Idéntico, no se le pidió nada difícil. Abraham también era tan rico como el joven rico y hasta más. Y entonces se le probó igual y se le dijo, muy bien, anda, vende todo lo que tienes, dáselo a los pobres y haz tesoros así en los cielos y ven, sígueme. Con esto Jesucristo lo estaba poniendo en la disyuntiva. En otras palabras le estaba diciendo así Jesús, a ver, vamos a ver cuánto me amas a mí y cuánto amas tu dinero. No era que Jesús quería que se desprenda de su dinero así por así, de todo lo que había hecho, todo su esfuerzo, toda su vida. Nada tenía que ver con eso, Jesús no tenía esas ideas. Jesús estaba probando a este joven para ver si era capaz de deshacerse de lo que tanto amaba como Abraham de Isaac. Y demostrar así si realmente obedecía los mandamientos que él decía, porque de eso se trataba el tema.
Acá no se trataba el tema de si tenía que repartir su dinero, o irlo a regalar por acá, por allá, nada de eso. Hay algunos que son idealistas, pues, ¿no? Se imaginan cositas de acuerdo con sus partidismos, ¿no? Y quieren sacar cuento de acá, nada tiene que ver eso acá. Acá la prueba era, ¿a quién amas más? ¿Me amas a mí o amas tu dinero? ¿Por qué? Fíjate en esto. Si el joven estaba diciendo que Jesús era bueno, que Jesús era el Mesías, que Jesús era el enviado de Dios, porque por algo le dijo así, ¿no? ¿Qué tengo que hacer para salvarme? O sea, estaba diciéndole en otras palabras, tú tienes autoridad para decirme cómo me salvo. Entonces tú eres enviado de Dios. Cuando Jesús lo invita a caminar con él, lo estaba invitando a caminar con algo más grande que todo su dinero. Entonces lo lógico era que el joven le dijera, me voy contigo. Pero el joven demostró en ese momento que no guardaba ni un solo mandamiento. No pudo ni guardar ese que le estaba dando Jesús. No cumplía la ley. Era falso su aserto. Seguimos avanzando y fíjate lo que dice la mensajera del Señor sobre esto y cómo Jesús le había dicho, ¿no? Si quieres ser perfecto, anda, vende todo lo que tienes. Salmo 119, verso 1 dice, bienaventurados los perfectos de camino, los que andan en la ley de Jehová. En otras palabras, Jesús le estaba diciendo al joven rico, si de veras quieres obedecer la ley, entonces ahora lo vas a demostrar. Eso es si quieres ser perfecto. Anda, vende todo lo que tienes para dedicarlo a la predicación del Evangelio. Cuando una persona se une a la verdad de Dios, lo primero que hace es olvidar lo que ama, olvidar lo que posee y todo lo pone al servicio de Cristo. Al unirse con Cristo y con el Evangelio, sabe que este Evangelio se tiene que terminar. Por eso cuando tú entras a la iglesia, entras a gastar todo lo que posees. Y si tú entras diciendo a la iglesia, mucho piden, no, ya demasiado, es porque tú no te has convertido. ¿Quién piensas tú que va a gastar para hacer la obra si no eres tú? Si no son cada uno de los que se unen con la iglesia. Todos los que se unen con la iglesia, cada persona que se une con la iglesia, se unen para terminar la obra. Así que no tendría sentido que te unas y que digas mucho piden acá. No. Al joven se le dijo, anda, vende todo lo que es decir, deshazte de lo que tienes, acompáñame para que terminemos la obra del Evangelio. La mensajera del Señor dice, su aserto de que había guardado la ley de Dios era falso, el joven rico. Demostró que las riquezas eran su ídolo. No podía guardar los mandamientos de Dios mientras el mundo ocupaba el primer lugar en sus afectos. El Salvador no significaba tanto para él como sus bienes o su propia fama entre los hombres. Renunciar al visible tesoro terrenal por el invisible y celestial era un riesgo demasiado grande. Jesús nos ofrece emplear los recursos que Dios nos ha dado para llevar a cabo su obra en el mundo. Únicamente así puede salvarnos. Deseado de todas las gentes, página 480. ¿Qué te parece? Así que lo invitó al joven rico a gastar su dinero para predicar el Evangelio. No lo quiso hacer. No tenía amor por nadie. Solo se amaba a sí mismo y a su dinero. Nunca guardó la ley. Hay algunos que dicen el joven rico era guardador de la ley. Y a pesar de que guardaba la ley y Jesús lo amó, fíjate, no quiso ayudar al pobre, era un legalista. El joven rico nunca guardó la ley. ¿Por qué te engañas y por qué engañas a los hermanos en la iglesia? Falso maestro. Mejor anda, estudia. Quizás con eso te salves por lo menos tú. Y cuando entiendas la verdad como es, dala como es. No le aumentes ni le quites. Entonces Jesús, mirando alrededor, dijo a sus discípulos, cuán difícilmente entrarán en el reino de Dios los que tienen riquezas. Los discípulos se asombraron de sus palabras, pero Jesús respondiendo volvió a decirles, hijos, cuán difícil es entrar en el reino de Dios a los que confían en las riquezas. Más fácil es pasar un camello por el ojo de una aguja que entrar un rico en el reino de Dios. No está hablando de una aguja de coser, ¿no? Hay que corregir esos puntos.
Está hablando del ojo de aguja que se conoce en el Oriente, que eran unos pequeños túneles por donde pasaban los camellos, agachados y con las justas para poder seguir su camino. Con eso Cristo comparó, ¿no? No es el ojo de aguja de acá que nosotros conocemos. Así que entonces Cristo declaró que los ricos les iba a ser difícil, ¿cómo? Pasar por ese ojo de aguja. Ellos se asombraban aún más diciendo entre sí, ¿quién pues podrá ser salvo? Entonces Jesús mirándolos dijo, para los hombres es imposible, mas para Dios no, porque todas las cosas son posibles para Dios. En la Biblia se nos enseña que Dios es el que da el poder para las riquezas. En la Biblia se nos enseña que hubieron hombres ricos como Abraham, Isaac, Jacob, Salomón, David, etc. Y también se nos enseña cómo utilizaron sus riquezas. De tal manera que cuando Cristo dice, para los hombres es imposible esto, pero para Dios es posible, es porque cuando Dios te enseña a tener las riquezas, también te enseña cómo utilizarlas. Así que con Dios no hay imposibilidades. Eso es lo que Cristo estaba diciendo. Seguimos avanzando. Entonces Pedro comenzó a decirle, he aquí nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido. Respondió Jesús y dijo, de cierto os digo que no hay ninguno que haya dejado casa o hermanos o hermanas o padre o madre o mujer o hijos o tierras por causa de mí del Evangelio, que no reciba 100 veces más ahora en este tiempo, casas, hermanos, hermanas, madres, hijos y tierras con persecuciones, y en el siglo venidero la vida eterna. Fíjate, todos aquellos que lo han dejado todo por Cristo y se van a predicar el Evangelio, a terminar la obra, por donde quiera que vayan, habrán casas que se les abran. Va a haber gente que los va a recibir, los va a tener en sus casas para predicar el Evangelio. Eso significa que ya tienes más mamás, ya tienes más hermanos y hermanas, tienes más casas, tienes más tierras. ¿Por qué? Porque en todo lugar donde llegues te van a tratar como a Jesús lo trataron. Y te van a dar todo lo que necesites para que sigas tu camino y sigas haciendo la obra. Cuando vas con un corazón sincero, Dios no te abandona en el camino. Pero si vas por estos intereses, Dios nunca te dará nada. Así que aquí lo que interesa es dedicarse como tiene que ser al servicio del Señor. Y la mejor bendición es que vas a ser perseguido. No hay una bendición más grande que la persecución. Te van a difamar, van a hablar contra ti, van a inventar de todo, van a decir toda suerte de mentiras contra ti. Cuando eso te pase, eres el más feliz de la tierra. Por eso, no te quejas y sigues avanzando y sigues haciendo la labor. ¿Por qué? Porque entonces estás siendo bendecido con la persecución. Todo aquel que quiere vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerá persecución. Así que solo aquellos que son tratados así son los que están caminando con Cristo. Son los fieles de Dios, así en sus imperfecciones como humanos, pero son los fieles de Dios. En cambio, los perseguidores, ¿cómo les vas a llamar pues hijos de Dios? Para nada, ¿no? Te pueden decir de todo, ¿no? Hasta te pueden decir que eres un cara dura, que no, que te persiguen y todavía te pones así, te dicen, pueden decirlo, ellos son así, pues ya no van a cambiar tampoco en eso, ¿no? Porque no quieren, no porque no puedan con el poder de Cristo. Entonces, eres bendecido así y donde quiera que llegues siempre vas a tener las puertas abiertas para seguir haciendo la obra del Señor. Pero muchos primeros serán postreros y los postreros primeros. Hay muchos que se han dedicado al inicio así en la obra y la abandonan porque temen perder cosas a pesar de que han visto que nunca les faltó, que Dios estuvo con ellos. Están vivos. Eso demuestra que Dios se sigue con ellos. Sin embargo, se desesperan porque comienzan a mirar al mundo y comienzan a hundirse como Pedro por mirar a los demás. Y dejan de mirar a la verdad y a Cristo. Y entonces competencian con el mundo y terminan diciendo, es que mi tío, mi primo, mi hermano, mi amigo están prosperando, yo me estoy quedando. ¿Cómo van a estar prosperando, por favor? ¿Prosperar es hacerse rico para este mundo? ¿Prosperar es ganarse el Bitcoin? ¿Prosperar es crecer construyendo tus casas, edificios y tanta cosa más? ¿Eso es prosperar? ¿Quién te ha hecho creer esa mentira? Prosperar es crecer en Cristo, llegar a ser semejante a Él. Y esas cosas vendrán por añadidura. Todo eso vendrá cuando Dios ponga en tus manos y te haga mayordomo para que tengas que utilizar esas cosas para su bienestar. A ver, dime, ¿cuál de tus primos, amigos, esos que tú dices que te están ganando, que están prosperando, dime cuál de ellos se ocupa de predicar el Evangelio? No te oigo. Estás callado. ¿Cuál de ellos lleva almas al redil de Cristo? Estás callado.
¿Cuál de ellos va camino al cielo? Estás callado. Pero sí se pueden ir a Suiza, se van a Holanda, se van a México, se van a Nueva York, les pagan pasajes para aquí, les pagan pasajes para allá. O sea, siguen en el infierno. ¿A eso le llamas prosperidad? ¿A eso tú le llamas grandeza cuando Pablo dijo todo eso es basura? ¿O tú le vas a llamar ahora limpieza? ¿Vas a limpiar el basurero? Razona. Mira las cosas como Cristo las ve, no como tu imaginación, que Satanás puede tomarla cuando quiere, piensa y fantasea. Es bueno ser cristiano. O eres de Cristo o eres mundano. Si eres cristiano, dependes de la Biblia, no de lo que ves de tus amigos, parientes y del vecino que está prosperando. Cuidado con ese progresismo mundano, en fin, hay cosas. Vamos al siguiente día, sigue diciendo la lección. Miércoles 21 de agosto, ¿puedes beber mi copa? Resulta que ahora los discípulos, cuando escucharon que Jesús les iba a hablar otra vez acerca de lo que les esperaba en Jerusalén, tuvieron miedo, no querían escuchar eso. Cada vez que Jesús quería profetizarles lo que iba a venir, las tribulaciones que se acercaban, de miedo decían no hablemos de ese tema, calladitos se quedaban, no contestaban, no decían nada, no preguntaban, Señor, ¿y cómo va a ser? ¿Y qué vamos a hacer esos días? ¿De qué nos vamos a ocupar? Nada. Solo querían escuchar una cosa, el reino que se va a levantar, el nuevo reino, el Mesías se va a sentar ya en su trono. Eso sí les encantaba oír. Los fariseos, esos falsos maestros les habían malogrado el cerebro. Y por eso odiaban la profecía, le tenían terror a la profecía que advertía de las cosas que venían. Dice el texto, iban por el camino subiendo a Jerusalén, donde Jesús iba a ser entregado. Y Jesús iba adelante, es decir, Jesús iba apresurado, estaba corriendo porque ya él sabía, la hora se acercaba, el tiempo de angustia, el cierre de la gracia para los judíos, se venía. Y por eso corría, hay que predicar más rápido, tengo que llegar a Jerusalén, la hora llega, tengo que estar en la cruz, porque si no la humanidad se va a perder. Así que tengo que apresurar la copa. Iba adelante y ellos se asombraron y le seguían con miedo, no querían escuchar acerca de por qué estaba apresurado para eso. Entonces, volviendo a tomar a los 12 aparte, les comenzó a decir las cosas que le habían de acontecer. He aquí subimos a Jerusalén y el Hijo del Hombre será entregado a los principales sacerdotes y a los escribas y le condenarán a muerte y le entregarán a los gentiles y le escarnecerán, le azotarán, le escupirán y le matarán, mas al tercer día resucitará. Esto no querían oír. Chocaba, pero hace un rato estaba hablando del nuevo reino, estaba hablando acerca de que van a haber glorias, lo hemos visto al lado de Elías y de Moisés, y ahora viene a decir que lo van a matar. No, ¿cómo? No entendemos, ¿qué pasa acá? Muchos no quieren oír acerca del tiempo de angustia, no quieren oír acerca de la ley dominical, no quieren oír acerca de las 7 plagas que están por caer, no quieren oír de la segunda venida de Cristo, la destrucción de los impíos, no quieren, tienen miedo. Prefieren oír acerca de glorias, Jesús te va a bendecir. Y hay tantos egoístas que dicen, no me prediques acerca del fin del mundo, háblame de que Jesús va a prosperarme en mi hogar, háblame de que mi esposa me va a querer, háblame de que mis hijos van a querer, háblame de hogar, de familia, de esos temas, quiero que me hables matrimonio, noviazgo, enamoramiento, no me digas que ya viene el fin, dime que quedan 1000 años todavía en la tierra, ¿por qué me quieres atormentar? No quieren la voz de Dios, no tienen amor, son egoístas, solo piensan en ellos. Solo quieren temas para ellos, para sí, para satisfacerse. Dice, queremos misericordia. Qué malos que son. Y pareciera que pidieran algo bueno. Es increíble. Y cuando Jesús les quiere revelar el futuro, para que puedan prepararse, no quieren. Y hablan de amor todavía. ¿Cuántos predicadores falsos hay que dicen, hay que hablar del hogar, la familia, el matrimonio? Esos temas son para unir a la familia. Mentirosos. Los temas que tienen que ver con la profecía son los que unen al hogar. De Elías se dice, él volverá el corazón de los padres a los hijos a los padres. Pero el egoísta siempre dice, háblenme para mi caso, por favor. Quiero para mí.
Están en la iglesia, tienen la Biblia y sin embargo piden eso. Ni el mundano pide eso. El mundano quiere saber las cosas que están por venir porque se quiere preparar. El mundano quiere saber por qué tanta pandemia. Y ahora que están asustando otra vez a la humanidad. Pero los egoístas dicen, no, háblenme para mi caso nada más. Estoy pasando por problemas en mi hogar, así que quiero esos temas, no quiero de las profecías. O sea, poco les importa si el mundo se pierde, con tal que ellos estén felices acá en la tierra. Ah, Jesucito es para mí nada más, para mi hogar nada más, para mi matrimonio, para mi noviazgo nada más. Y se olvidan del amor por la humanidad que se está perdiendo, que si no se le dice la profecía, todos perderán sus almas. Compara, por favor, razona, mira lo que es amor, mira tu egoísmo no te deja ver. Solo piensas en ti, pides temas para ti, para tu paz, para tu tranquilidad y te olvidas de que el mundo está destruyéndose. Si ya conoces el Evangelio, ya sabes, lee tu Biblia, agarra los testimonios, ahí tienes esas respuestas. Salva a los demás. ¿Qué maldad se ha metido en el corazón que ya no razona? Es increíble. Seguimos avanzando. Nos sigue diciendo la lección. Entonces Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo, verso 35, se le acercaron diciendo, Maestro, querríamos que nos hagas lo que pidiéremos. Él les dijo, ¿qué queréis que os haga? Ellos le dijeron, concédenos que en tu gloria nos sentemos el uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. Interesante la forma en que estos estaban ahora pidiendo, ¿no? Queremos que nos des el control de la derecha y la izquierda en tu gobierno. Queremos ser los que van a mandar. Jesús se quedó mirando. Estos chicos no han entendido nada, siguen partidistas. Quieren siempre pelear con la derecha y la izquierda. ¿Qué les pasó? ¿No se estaban dando cuenta de lo políticos que querían volverse? El cielo no es política, pero ellos querían política. Ellos estaban buscando eso. Y Jesús tuvo que responderles cariñosamente. A ver, vengan para acá. Ni la izquierda ni la derecha, eso no depende pues de mí. Yo no he venido a enseñar eso, hijitos. Mi palabra, mi evangelio no es política. No vine para eso, ¿no? Entonces Jesús les dijo, no sabéis lo que pedís. ¿Podéis beber del vaso que yo bebo? ¿O ser bautizados con el bautismo con que yo soy bautizado? Ellos dijeron, podemos. Bueno, Jesús les dijo, a la verdad del vaso que yo bebo beberéis, con el bautismo con que soy bautizado seréis bautizados, porque los iban a matar igual que a él. Pero el sentaros a mi derecha y a mi izquierda no es mío darlo, sino a aquellos para quienes está preparado. En otras palabras, miren, no se trata de partidismo. Si yo les digo tu derecha y tu izquierda, estoy metiéndome en asuntos políticos. Dejen que al final sea Dios quien les dé a cada uno su puesto y su lugar, de acuerdo a cómo ustedes estén capacitados para eso. Ahora no están capacitados, hijitos. ¿Por qué? Porque ustedes están pidiendo algo que no está en el nivel que deberían pedir. ¿Cómo se les ocurre? No es el momento. Cuando ustedes estén capacitados, cuando hayan hecho obra, cuando sirvan a los demás, cuando ustedes vayan a predicar el Evangelio, recién habiendo servido, podrán entrar en ese lugar. Y siguió diciéndoles. Cuando lo oyeron, los 10 comenzaron a enojarse contra Jacobo y contra Juan. Mas Jesús llamándolo les dijo, ¿sabéis que los que son tenidos por gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas, los dictadores o los del otro lado? Y sus grandes ejercen sobre ellas potestad. Pero no será así entre vosotros, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros, primero tiene que ser vuestro servidor. Es decir, cambió todo. Y el que de vosotros quiera ser el primero será siervo de todos. Es decir, ¿quieres tener un buen puesto en el cielo? Ya, anda, sirve al mundo, como yo los he servido. ¿Por qué? Porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Es decir, vayan a hacer mi labor. Miren, les voy a decir un secreto, les dijo Jesús. Yo he venido a este mundo a servir, no para que me sirvan. Estoy trayendo el Evangelio, recorro por las ciudades y los pueblos, me he olvidado de mí. Al olvidarme de mí, he demostrado que soy un gran conquistador. Y ahora me voy a sentar en el trono con mi Padre. ¿Comprendes eso? Los grandes conquistadores en el pasado, para poder tener que llegar a ser reyes,
Primero tenían que servir a su nación, tenían que ir a conquistar reinos. Y cuando iban a conquistar a los reinos y demostraban capacidad y permanecían, no retrocedían, esos grandes conquistadores tenían que pasar hambres, tenían que pasar luchas, guerras, muchas veces tenían que estar heridos, casi al borde de perder la vida, y regresaban con todo, con toda la conquista hecha, y en su nación todos los ovacionaban y decían: este es el héroe, pónganlo como rey. Así que el que quiera ser rey y el que quiera ser grande entre vosotros, primero vaya a servir, vaya al combate, vaya a la guerra, pelea contra las potestades de las tinieblas y pelea la buena batalla de la fe. Porque el Hijo del Hombre vino a eso primero. Y cuando lo hizo, pudo decir: me he sentado con mi Padre en su trono. Así que de mí no es darles, dijo Cristo. Por gusto me buscan para tener un puesto. Búsquenme para otra cosa. ¿Para qué? Para ser servidores. Vengan a servir. Si han creído a la verdad del Evangelio, hagan la labor del Evangelio. Que cuanto más la hagan y renuncien a todo por esa verdad, tendrán el puesto que tanto desean. Antes de eso no. Es por gusto. No se le puede otorgar la corona a alguien que no está preparado para eso. Roboam lo demuestra. Fue una desgracia en el gobierno. Jueves 22 de agosto, ¿qué quieres que te haga? Finalmente, Marcos 10, 46 al 52 nos cuenta la historia de dos ciegos, ¿no? En Mateo se menciona a dos, en Marcos y Lucas a uno, pero es según la visión del evangelista, como ya lo hemos estudiado en el tema de los endemoniados de Gadara, ¿no? Donde uno ve y habla solo de uno y otro habla de dos. En este caso estaba Bartimeo entre los ciegos. Entonces vinieron a Jericó, y al salir de Jericó él y sus discípulos y una gran multitud, Bartimeo el ciego, hijo de Timeo, estaba sentado junto al camino mendigando. Y oyendo que era Jesús Nazareno, comenzó a dar voces y a decir: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y muchos le reprendían para que callase. Pero él clamaba mucho más: Hijo de David, ten misericordia de mí. Ahora, reconocer a Jesús como el Hijo de David, en otras palabras estaba diciendo así: Mesías, ten misericordia de mí. Hijo de Dios, ten misericordia de mí. Padre del cielo, ten misericordia de mí. Dios del universo, ten misericordia de mí. Bueno, el ciego era un blasfemo ante las leyes de esos dirigentes. Sin embargo, cuando lo quisieron callar, el ciego no se calló. Siguió gritando con más ganas, siguió testificando. Entonces Jesús, deteniéndose, mandó llamarle. ¿Quién está gritando ahí? Es el ciego Bartimeo, son los ciegos eso. Paren todos, esto no se me pasa, tráiganlos. Deteniéndose mandó llamarle, llamaron al ciego diciéndole: ten confianza, levántate, te llama. Él entonces, arrojando su capa, qué interesante, ¿no? Se levantó y vino a Jesús. Respondiendo Jesús le dijo: ¿qué quieres que te haga? Y el ciego le dijo: Maestro, que recobre la vista. Y Jesús le dijo: vete, tu fe te ha salvado. Y enseguida recobró la vista y seguía a Jesús en el camino. Ahora, la forma de curación con este ciego fue distinta a las demás curaciones. Jesús curaba de otras formas, ponía barro, hacía todo un rito, vamos a llamarle así, para tener que curar, porque en ese rito había una lección que tenía que dar. Ahora la lección se seguía dando, pero fue rapidísima. No hizo nada difícil para el ciego, ¿no? De frente digo: tu fe te ha salvado, corre. Y ya estaba viendo. ¿Qué cosa era lo que estaba pasando? Vamos a comparar textos primero. San Lucas 18, 42, 43 dice: Jesús le dijo: recíbela, tu fe te ha salvado, y recibe la vista. Y luego vio y le seguía glorificando a Dios, y todo el pueblo, cuando vio aquello, dio alabanzas a Dios. En San Mateo 20, 29 al 34, ellos le dijeron: Señor, ellos los ciegos, ahora está hablando de dos, ya les dije que Mateo se menciona a los dos, que sean abiertos nuestros ojos. Entonces Jesús, compadecido, les tocó los ojos, tocar, les dio su palabra, y enseguida recibieron la vista. La vista es el entendimiento, ¿no? Efesios 1, 18 dice: alumbrando los ojos del entendimiento. Les tocó en el entendimiento, es decir, les dio mensaje a su entendimiento y recibieron la vista y le siguieron. Muy bien, ahora analicemos este asunto. En primer lugar, el ciego
vino diciendo a Jesús, hijo de David. Es decir, no necesitaba que le clarificaran nada a este ciego. Estaba más claro que todos los que estaban ahí y que todos los dirigentes del pueblo. Así que cuando dijeron ellos, Señor, ten misericordia, hijo de David. Jesús dijo, tráiganos a ellos. Estos son creyentes, estos no necesitan nada. Así que cuando se acercaron les dijo, ¿qué quieren que les haga? Que nos dé la vista. Ya la tienen pues, vayan, porque su fe los ha salvado. ¿Por qué? Ustedes ven, ustedes no están ciegos más. Ustedes han testificado de mí que soy el Mesías. El hombre botó su capa. La capa significa dejar todo lo que tenía para poderse abrigar. Es decir, dejó todo lo que tenía el hombre. Eso es lo que valía. Segunda de Reyes 9:13 dice, entonces se apresuraron y cada uno tomó su manto, su capa, y lo puso bajo Jehú sobre las gradas desnudas y tocaron la trompeta y dijeron, Jehú es rey. Cuando se deja la capa y se la pone al piso, y le pusieron incluso a Jesús para que pasara con su burrito cuando entró a Jerusalén, eso lo vamos a ver más adelante, representaba que lo reconocían como rey. Mateo 21, 7 y 8 hace mención de que dejar la capa es dejarlo todo, ¿correcto? Si te pide la capa, dásela también, es decir, dale todo lo que tienes, ¿no? Entonces, cuando el ciego deja la capa, reconoce a Jesús como el Hijo de David y a su vez abandona todo por causa de Cristo. ¿Comprendes? Y por eso Jesús, cuando vio ese acto, se le acercó y dijo, a ti no te falta nada, corre y que se haga de acuerdo con tu fe. Y los dos ciegos recibieron la vista ese mismo día y luego de eso glorificaron a Dios. Porque ahora Jesús les dio un conocimiento más. ¿Cuál? Su fe es la que ha logrado esto. Creyeron en mí, son bendecidos por mí. Y fueron glorificando, es decir, contando a todos lo que Jesús había hecho por ellos. Qué bonito, ¿no? Esta es la lección clarísima de los dos ciegos. Viernes 23 de agosto para estudiar y meditar. La entrega del yo es la sustancia de las enseñanzas de Cristo. Con frecuencia es presentada y ordenada en un lenguaje que parece autoritario porque no hay otra manera de salvar al hombre que separándolo de esas cosas que si las conservase desmoralizarían todo el ser. Muchas veces Cristo echaba los demonios y el mal del hombre con una voz fuerte. Muchas veces cuando se predica la profecía hay muchos que no gustan de ella. Los demonios no salen de ellos, se quedan con ellos. Pero el mensaje tiene que ser fuerte, directo, muchas veces duro. Muchos dicen, muy duro predica, así no se habla. Es que la forma de hablar que tiene, estos se están fijando en las formas en lugar de la educación. ¿Cómo te habla tu profesor? Ahora, si tu profesor ya te ha malogrado, ya no es culpa de Dios, ¿ah? Pero normalmente el profesor habla de forma directa y perentoria y te hace entender de formas en que tú no te imaginas. Y nunca dices que tu profesor es duro y malo. Al contrario, es que tiene pedagogía. Pero cuando Jesús tiene que hablar así, ¡ay, qué duro es! Es porque tus pastores te han mentido. Te han hecho creer a un Jesús que no tiene nada que ver con el real. Que para salvarte tiene que echar fuera a los demonios. Es la única manera. Cuando vas al médico y te hace doler porque quieres salir más bonito de sus manos, no te importa, te las aguantas. Porque dices, es que me está arreglando la cara. ¿Cómo para eso aguantas? Días estás ahí con la cara hinchada y todo, pero después sales contento a mostrar tu cara, ¿no? Pero cuando Jesús te quiere curar y te hace doler porque está botando los demonios, lo odias. Prefieres a ese que no te bota los demonios y te dice, así como estás bien con tu demonio adentro, Jesús te ama así como eres. Y a ese lo recibes. ¿Cómo puedes amar al que te odia y odiar al que te ama? Es sorprendente. Hasta el día de hoy no se entiende eso de la gente. A menudo escuchamos a algunas personas decir que no les interesa el dinero. Eso no es cierto, dice la lección. A todos les interesa el dinero y no hay nada de malo en ello. ¿Cuál puede entonces ser el problema con el dinero y por qué deberían los cristianos fieles, ya sean pobres o ricos, ser cuidadosos con la manera en que se relacionan con él? El interés por el dinero debe tener una finalidad. Aquí está la respuesta, ¿no? Antes de que se le enseñe a la gente a interesarse por el dinero, debe enseñársele la gran responsabilidad que entraña y que el dinero solo sirve para el propósito de la salvación de la humanidad y no tiene otra razón de ser. Esta es la falla.
Muchas veces los padres les enseñan a los hijos que tienen que hacer dinero, que tienen que ser ricos, pero estos mismos no les enseñan qué hacer con el dinero, ni para qué sirve. La falla está ahí. Entonces los chicos aman el dinero, no aman al dador del dinero. Aman tanto el dinero que pierden su vida. El amor al dinero es la raíz de todos los males. El hacer dinero no es malo. El ser hábil no es malo, porque Jehová tu Dios te da la sabiduría para hacer las riquezas. Lo malo es no saber para qué las haces. Muchos las hacen por estar más arriba que los demás. Muchos las hacen por tener a su familia cómodamente. Muchos las hacen para viajar por el mundo entero. Muchos las hacen para poder decir a su amigo que tienen más que él. Muchos las hacen para presumir y vanidosear. Pero la realidad del dinero, ¿tú sabes para qué es? ¿Tú sabes que el que más dinero tiene es más responsable ante Dios y tendrá que dar más cuentas a Dios? ¿Sabías o no sabías? ¿Y sabes tú que tener el dinero tiene solo una razón, que salvar a la humanidad? ¿Sabías o no sabías? Así que cuanto más dinero tienes, más salvador tienes que ser. Y si cuando Cristo venga, tú que has tenido dinero, no lo usaste para salvar a la gente, ya puedes despedirte del cielo. Muchos llegarán hasta la puerta del cielo. Se habrán portado bien, no han sido mal hablados, no adulteraron, no hicieron nada malo ante los ojos de los hombres, cumplieron con su diezmo, estuvieron el sábado en la iglesia, pero eran avarientos, les dolía dar dinero, les chocaba, y muchas veces Dios los habrá probado y les ha hecho tener que dar más, diciendo cuesta más. Sí, el volantito cuesta más ahora, el panfletito ha subido de precio, ¿no? Los ha probado y no han querido dar. ¡Ay, de todo nos van a sacar ya más! Deberían regalar. ¿Cómo si ellos piden regalo? Pero ¿quién les va a regalar? A ver, ¿quién debería regalar y quién debería ser el que recibe el regalo? Porque si tú vas a ese que tú dices, es que ellos deberían regalar, vas a ellos y ellos te van a decir, es que ustedes deberían regalar. ¿A quién le vamos a decir que regale entonces? ¿Ah? A veces no razonas cuando hablas. ¿Quién crees que te debería regalar? ¿Vas a gorrear? ¿Te gusta ser gorrero? ¿Eso quieres hacer? ¿De veras eres cristiano cuando piensas así? ¿En serio estás en el cristianismo o qué es lo que te ha pasado? ¿Ah? Ahora, un hermano decía, él debería de regalar. Entonces yo fui y le dije, dice que tú deberías de regalar. No, él debería regalar. Y te quedas mirando y, bueno, ¿cuál de los dos va a regalar? Tú deberías regalar. No, yo tampoco quiero. Entonces, ¿quién va a regalar? Ya, no hagamos nada entonces, que se quede así todo. Y contento, ya pues que se quede así, dice, ¿no? Cuando no saben que en el día final están anotados en el libro negro. Ellos no se van a salvar. ¿Tú crees que esa gente va a ir al cielo? Sin embargo, como en otras cosas hicieron bien, van a llegar contentos hasta la puerta del cielo. Señor, estoy viniendo para entrar a Jerusalén. Y el Señor lo va a mirar. A ver, hijito, mira su nombre si está escrito en el libro de la vida. No, no está, Señor. ¿No está? A ver, busquen el de memorias, de repente se nos ha pasado, no lo hemos puesto en el de la vida. No, tampoco está en el de memorias, Señor. ¿No está? ¿Y dónde está? ¿Que no existe el hombre si está acá? Ah, no, está en el libro de la muerte, Señor. ¿Por qué? Por egoísta. Porque quería que todo le regalen. Era ocioso, no le gustaba trabajar. No quería nada. Quería que otros hicieran la obra por él. Apártate de mí, al fuego eterno, preparado para el diablo y sus ángeles. Muchos en la puerta del cielo llegarán al infierno. Eso se acuerdan que fue lo que dijo Juan Bunyan, ¿no? Escribió en su librito, El progreso del peregrino, que cuando terminó su sueño, dijo, y terminé en mi sueño y vi que muchos que llegaban hasta la puerta del cielo encontraban un camino que llegaba directo al infierno. Que Dios nos ayude para que podamos hacer las cosas correctas. Vamos a ponernos de rodillas, vamos a hacer una oración. Bondadoso Padre que moras en los cielos, estamos agradecidos a ti por las palabras benditas que nos has dado. Te rogamos que las atesores en nuestra mente y corazón y que sean el motor que impulse nuestras acciones. Quédate con nosotros y acompáñanos el día de hoy. En el nombre de Jesús. Amén. Amén, Señor. Amén.
Muy bien, querido hermano, hoy hemos aprendido un hermoso tema más en la lección de la escuela sabática. No te olvides que estamos en las redes. Comparte, por favor, este mensaje. Estamos en Instagram, estamos en X, estamos en YouTube, estamos en Face. Haz que se viralice mientras hay libertad de poder expresarnos. Se acercan días en que el Evangelio ya no se dará más. La gente pensará que seguirá. No será así. Hay que apresurarnos. Estamos a través de DRC Noticiero para que estés con las noticias al día, dariorap.com para que estés con los temas al día también. Estamos también a través de Patreon y Yape para que apoyes al canal. Los que deseen, apoyen directamente. Otros hermanos que están a veces buscando cómo poder hacer su apoyo, les estamos enviando a través de interno, comuníquense con nuestros hermanos que están ahí en producción, para que ellos puedan decirle las bases para que puedan enviar su apoyo, de tal forma que esto sea directamente y con la seguridad de que está llegando aquí, hasta el lugar donde se tiene que trabajar para la causa del Señor. Si a veces no podemos comunicarnos con algunos hermanos es por cuestión de tiempo, pero vamos a tratar de organizarnos más para poder lograr algún tipo de comunicación. Pero ya saben, les agradecemos a todos aquellos que quieran participar en esta gran labor de la predicación del Evangelio y un abrazo fraterno en el nombre de nuestro Señor Jesucristo y con el poder de Cristo va este abrazo para que todos los que lo reciban puedan recibir vida eterna y puedan seguir haciendo la labor con el Señor. Porque todos aquellos que son de Cristo se unirán a esta obra. Sigue adelante, hermano. Sigue hasta el final y no desmayes. En las veces que podamos vamos a estar en contacto. No prometo a todos porque son miles en el mundo, pero vamos a poder tener algún contacto para poder alcanzarles a ustedes con sus preguntas. Si hay hermanos que quieran hacer preguntas a través del interno, por medio de producción, pueden hacerlas. Con la ayuda del Señor y con sus oraciones, posiblemente podamos abrir un programa en el cual se puedan hacer preguntas y respuestas. Hay muchos hermanos que quieren esto, ¿no? Están diciendo, queremos hacer nuestras preguntas, queremos que nos respondan, pero a veces esas preguntas que tú haces pueden ayudar también a otros. Así que podríamos hacerlas de tal manera que pudiéramos responderlas no con tu nombre, pero sí en general a tus preguntas para que otros también se beneficien. De esa manera podríamos tener mucho más avance con la causa del Señor. Oremos para que esto pueda funcionar pronto. Que el Señor te bendiga, que pases un feliz y hermoso sábado. Amén.